Hoy nos adentramos en las raíces de uno de los conflictos más largos y complejos de nuestro tiempo. Un conflicto que, como vamos a ver, se ha ido forjando a fuego lento durante más de un siglo de historia. El 7 de octubre de 2023 no fue un día cualquiera. Fue el día en que un conflicto que llevaba décadas latente, lleno de treguas frágiles y estallidos de violencia, explotó de una forma que lo cambió absolutamente todo sobre el terreno. Y es que esta idea lo es todo. Para entender el incendio de ahora mismo, no basta con mirar las llamas. Hay que ir más allá, hay que excavar en las brasas de la historia, en todas esas capas de dolor y desconfianza que se han ido acumulando durante 100 años. Así que, vamos a ello. Vale, pues rebobinemos. Nuestro viaje empieza a principios del siglo XX. Aquí, en un mundo donde los imperios se desmoronaban y nacían nuevas naciones, se plantaron las semillas de lo que vivimos hoy. Hay tres momentos clave que, lo aceleran todo. Arrancamos en 1917, con la famosa Declaración Balfour, esa promesa británica de un hogar nacional judío. 30 años después, en el 47, la ONU intenta poner orden y propone partir el territorio. Pero el mundo árabe lo rechaza, y eso prepara el terreno para lo que vendría justo al año siguiente. En 1948, Israel declara su independencia y estalla la Primera Guerra Árabe-Israelí. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. Un mismo año, 1948, da lugar a dos relatos nacionales completamente opuestos. Para los israelíes fue un milagro el regreso a su tierra ancestral justo después del Holocausto. Para los palestinos fue la Nakba, la catástrofe, con mayúsculas, el desplazamiento de más de 700.000 personas y el comienzo de un exilio que a día de hoy todavía dura. Dos pueblos, dos memorias, una sola tierra. Bueno, damos un salto a la segunda mitad del siglo. Si en la primera se plantaron las semillas, en esta es cuando el ciclo de violencia se dispara y las fronteras se empiezan a redibujar a la fuerza. El siguiente gran punto de inflexión llega en 1967, la Guerra de los 6 días. En menos de una semana, Israel toma el control de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Y ojo, esto no fue un simple cambio en el mapa, ni mucho menos. Fue el inicio de una ocupación militar que ha marcado la vida de millones de palestinos desde entonces. Y claro, como respuesta directa a la ocupación, que surge la resistencia palestina. La intifada, que literalmente significa sacudida, describe esos levantamientos populares. Y es precisamente en el contexto de la primera intifada, allá por 1987, cuando nace un actor que va a cambiar las reglas del juego, Hamás. Hablemos de Gaza un momento. Fijaos en este dato. Más de 2 millones de personas. Este pequeño trozo de tierra se convierte en uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Una realidad que se volverá todavía más asfixiante con lo que estaba por venir. La historia más reciente de Gaza se podría resumir en esta secuencia. Primero, en 2005, Israel se retira unilateralmente. 2 años después, en 2007, Hamás toma el control por la fuerza. La respuesta de Israel y Egipto es inmediata. Un bloqueo total por aire, mar y tierra que ha convertido Gaza en un territorio aislado del mundo desde entonces. El resultado de todo esto son dos realidades paralelas, a solo unos kilómetros de distancia. En Gaza hay una generación entera que no ha conocido otra cosa que el bloqueo. Al otro lado de la valla, en el sur de Israel, la vida transcurre bajo la amenaza constante de los cohetes y la necesidad de tener siempre un refugio cerca. Y con todo este bagaje, volvemos a hoy. Volvemos al presente para examinar el coste humano, el terrible coste humano de esta última escalada de violencia que empezó en octubre de 2023. Ese día, el 7 de octubre, algo se rompió para siempre en Israel. La sensación de seguridad que tenían saltó por los aires cuando militantes de Hamás cruzaron sus defensas, llevaron a cabo el ataque más sangriento de la historia del país y secuestraron a cientos de personas. Un trauma nacional que lo cambió absolutamente todo. La respuesta de Israel no se hizo esperar. Fue masiva, contundente y con un objetivo declarado: erradicar a Hamás. Esta campaña militar ha provocado una crisis humanitaria en Gaza de una escala nunca antes vista, con el sistema sanitario colapsado y la gran mayoría de la población obligada a abandonar sus hogares. Pero más allá de la geopolítica y las estrategias militares, están los números, las cifras del coste humano. Y es fundamental que recordemos que detrás de cada uno de estos números hay una cara, una vida perdida, una familia destrozada para siempre. Dentro de Israel el impacto ha sido tremendo. El ataque no solo dejó una herida profundísima y una sensación de vulnerabilidad total, sino que también ha agudizado las divisiones internas, dejando una sociedad mucho más polarizada y traumatizada. Y en Gaza, la escala de la pérdida es que cuesta hasta imaginarla. Escuchad esta frase: familias enteras borradas del registro civil.
Esto significa que linajes completos, abuelos, padres, hijos, han desaparecido. Es una catástrofe humana de proporciones históricas. Claro, con todo esto sobre la mesa llega la pregunta más difícil de todas. Una pregunta casi inevitable. ¿Qué futuro le espera a esta tierra? A ver, la famosa solución de los dos estados, esa que llevamos décadas escuchando, hoy por hoy parece más un sueño lejano que una posibilidad real. La desconfianza entre ambos lados es absoluta y el dolor ha creado abismos que parecen, sinceramente, insalvables. Y quizá, si hay que quedarse con algo, es con esto. La historia de esta región nos enseña una lección una y otra vez. El miedo alimenta la violencia, y la violencia alimenta más miedo. Es un círculo vicioso, y romperlo solo parece posible si el reconocimiento mutuo del dolor del otro llega a pesar más que el propio miedo. Y mientras tanto, esta tierra sigue esperando una paz que no llega, y los únicos números que por desgracia continúan creciendo día tras día son los que reflejan el coste de este conflicto. Gracias por habernos acompañado.